Hola, buenos días. Volvemos a asistir a la rueda de prensa quincenal del señor portavoz de Educación del Partido Socialista. Y cabe recordarle al señor Urquizu que todo lo que ha dicho hoy en esta sala de prensa, la señora Hernández ya le contestó en el pleno de hace 15 días. Fue infraestructura por infraestructura. Demuestra el señor Urquizu una vez más que le faltan ideas e iniciativas. Hemos asistido a una rueda de prensa por parte del señor Urquizu en la que ha tirado de soberbia, de mala educación, de falta de respeto y, sinceramente, creo que los aragoneses no nos merecemos un portavoz de educación que hace gala de su mala educación y que se dedica a insultar poniendo en cuestión la capacidad de gestión de la consejera de Educación. Debería hacérselo mirar, porque si quieren que hablemos de los problemas de gestión, hablemos de los problemas de gestión del PSOE con las infraestructuras en educación. Deberíamos recordarles que estuvieron 8 años gestionando y que después de esos 8 años de gestión fueron los aragoneses los que la evaluaron y los suspendieron. Por el contrario, el señor Azcón fue el gestor de la ciudad de Zaragoza durante 4 años y fue tan buena su gestión que los aragoneses depositamos nuestra confianza en él para que fuera el gestor de Aragón. En cambio, el señor Urquizu fue el gestor del Ayuntamiento de Alcañiz durante 4 años y cuando llegó el momento de que sus ciudadanos evaluaran la gestión, lo suspendieron y decidieron no renovar la confianza en él. Hoy vienen a hablar de infraestructuras educativas en la ciudad de Zaragoza y, claro, se han olvidado de nombrar la gestión que el Partido Socialista hizo en el Ana María Navales, quitando, por ejemplo, las aulas prefabricadas, sabiendo que la obra no iba a estar acabada a tiempo. ¿Es esta la gestión de la que hace gala el Partido Socialista? ¿Esa gestión que perjudicaba a los alumnos mientras lo único que hacían era política con las infraestructuras educativas? Y si quieren hablamos de la empresa que contrataron para ejecutar estas obras y de las consecuencias que esto ha tenido. Y ahora se atreven a poner el foco en las cocinas in situ. Y claro, es que se olvidan que en 4 años ellos hicieron 2 cocinas. 2. Y el Gobierno de Jorge Azcón ha anunciado un plan de cocinas in situ que en el curso 24-25 ejecutará 12 cocinas y que tendrá continuidad en los siguientes cursos. Poca vergüenza decir que dejaron algo hecho cuando en 4 años no hicieron nada. Si quieren hablar de gestión y si quieren aprender de gestión, que aprendan a gestionar como lo hace la consejera Hernández, que en un curso escolar ya ha comprometido 12 cocinas in situ, frente a 2 en 4 años. Y si quieren que hablemos de gestión, oiga, hablemos también o preguntémosle al señor Sánchez Quero por qué no quiere firmar el convenio de cooperación para la ejecución de infraestructuras educativas para la provincia de Zaragoza. Convenios que sí que se han firmado con la Diputación Provincial de Huesca, que supone 4 millones para infraestructuras educativas en la provincia de Huesca, y que sí que se ha firmado con la Diputación Provincial de Teruel, que supone otros 4 millones para infraestructuras educativas en la provincia de Teruel. En cambio, el Departamento de Educación sigue esperando la respuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza desde hace más de 1 año. Y los alumnos de la provincia de Zaragoza están seriamente perjudicados porque es el Partido Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza el que no quiere firmar ese convenio de colaboración única y exclusivamente por motivos partidistas. Miren, esta es la actitud del PSOE. Mala gestión, falta de colaboración y uso partidista de la educación. Y como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, si no quieren aportar, que dejen al menos trabajar. A su disposición para cualquier pregunta. Gracias.